Bienvenidos, Dios les bendiga. Aquí donde nos estén sintonizando en este momento, creo que los hermanos de la estancia nos sintonizan. Si es así, pues saludos, y si no, pues de todos modos saludos, ¿verdad? De todos modos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra eterna, que es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Ayúdanos a que hoy podamos ser edificados, exhortados, consolados, animados, guiados por tu Espíritu Santo a seguir viviendo conforme al Evangelio por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Escritura en Hechos 18, 28. Ya la última parte, espero, ya de este capítulo que ya se nos alargó. Yo ya me lo alargué, como quiera verlo. Estamos viendo el corazón y el carácter de un siervo, parte 3, pero espero que sí ya sea la parte 3 y última. Ya quiero tomar el boleto rumbo a Jerusalén. Necesitamos viajar rumbo a Jerusalén y después ir rumbo a Roma. Ese es nuestro destino final en el libro de los Hechos. Vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Dice el versículo 28, por tanto, dice Pablo despidiéndose de los hermanos ancianos de Éfeso, y estamos tomando como base este mensaje del apóstol hacia estos ancianos de Éfeso. Les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, le acompañaron al barco. Estos últimos versículos son bastante dramáticos, bastante sentimentales desde el punto de vista de lo que representaba la despedida de este apóstol, ¿verdad? Y estábamos viendo que él les da algunas directrices, algunos pensamientos, vierte sobre ellos, sobre estos hermanos nuestros de la iglesia de Éfeso, ancianos de la iglesia de Éfeso. Entre otras cosas, hemos estado viendo que Pablo les dice que él había sido un ejemplo para ellos, y es importante que nosotros entendamos que Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo para todos, independientemente de que seamos pastores o no. Si somos creyentes, hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados por parte de Dios de las tinieblas a su luz admirable, somos hijos de Él. Dios manda que nosotros seamos, ¿qué? Ejemplo para los demás. Si eres un papá, para tu hijo, para tu hija, para tu esposo, para tu esposa, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros compañeros de la escuela, Dios desea que nosotros seamos un ejemplo a seguir. Y pues a veces esta encomienda pues a veces no la llevamos fielmente a cabo. A veces en lugar de ser un ejemplo a seguir, pues nos convertimos en una piedra de tropiezo y en lugar de ser un ejemplo, pues más bien somos a veces, no digo por usted, lo digo por mí, a veces somos una vergüenza, pero Dios desea que nosotros anhelemos ser un ejemplo a los demás, ¿vale? Y que eso sea un anhelo, una meta de nuestro corazón. También Pablo les había dicho a estos hermanos ancianos que él no había dejado de enseñarles de manera imparcial y completa las cosas que él había recibido de parte del Señor, el Evangelio. Y es importante que nosotros aprendamos a caminar en la enseñanza
y de una manera imparcial y completa. A veces los papás o los pastores se limitan a decir las cosas porque pues se va a ofender, ¿no? Obviamente nadie de nosotros buscamos con nuestras palabras ofender, bueno, al menos eso debería ser el anhelo de nuestro corazón, de lastimar a alguien, pero en ocasiones decir la verdad pues nos va a acarrear contrariedades, a veces con tu hijo, a veces con tu esposa, a veces contigo mismo. Decir la verdad a veces no es tan placentero, no es tan halagüeño, ¿verdad? No es tan bien visto. El mismo Señor Jesús cuando decía las verdades, pues a veces la gente se ofendía y en alguna ocasión le dijo le dijeron a algunos escribas, cuando dices estas cosas a los fariseos, también a nosotros nos ofendes. Y en otra ocasión el Señor les dijo, pues muchos empezaron a retirar porque esta palabra les era dura, ¿verdad? Y el Señor les dijo a sus discípulos, pues también si ustedes quieren retirarse, pues adelante, ¿verdad? Porque a veces las palabras del Evangelio, a veces que seamos confrontados, pues no va a ser de todo de nuestro agrado. Y de esto ya nos ha compartido nuestro hermano Ricardo algunas cosas, ¿vale? También el hermano Pablo le decía a estos ancianos que su meta, su prioridad en cuanto a lo que él había hecho era el servicio. Si hay algo que el apóstol tenía y todo un buen ministro debe de tener en su corazón, es ser un ejemplo en palabra, en conducta, en fe a los creyentes, pero también en cuanto al servicio. El Señor le decía a sus discípulos que Él no había venido para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Todo, como luego dice nuestro pastor, todo menos de piedra de tropiezo, ¿verdad? Dios desea que nosotros podamos servir a los creyentes. Hay muchas maneras de servir a los creyentes, no solamente desde un púlpito, como en esta ocasión tengo el privilegio de hacerlo. Nosotros podemos servir a los creyentes desde que disponemos para escuchar cómo están, cuando les preguntamos, cuando los llevamos en oración, cuando tenemos un pensamiento en la semana y nos acordamos de algún hermano, de alguna necesidad y lo levantamos delante de Dios. Hay muchas maneras de servir. Dios nos ha llamado a nosotros a servir y no ser servidos, ¿verdad? Siempre esa debe de ser nuestra encomienda, nuestra meta, nuestra prioridad es el servicio. Y bueno, ahora Pablo va a abordar algo interesante, algo importante a los ancianos de Éfeso. Les va a hablar acerca de cómo él les encomienda a Dios y el cuidado. Dios nos ha mandado cuidar del rebaño. Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, como creyentes y como ministros, ¿verdad? Como ministros y como creyentes. Somos responsables, los que hablamos desde este púlpito, de lo que decimos, y también ustedes son responsables de lo que escuchan, de lo que reciben conforme a las sanas palabras. Dice Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Usted y yo tenemos que ser celosos de la palabra de Dios, celosos de la enseñanza, celosos de lo que aprendemos. No solamente de escucharlo, sino también de ponerlo por obra. Persiste en ello. ¿Qué quiere decir eso de persiste? Mantente en ello, mantente en ello. Les decía en la mañana, los que se quieren escapar de las matemáticas, pues entramos al primer año de primaria, matemáticas segundo, matemáticas tercero, matemáticas quinto, matemáticas. Pasamos a la secundaria, matemáticas, luego pasamos a la prepa, matemáticas, y nos queremos pasar a ciencias sociales y de todos modos por ahí tenemos que pasar por matemáticas porque hay que aprenderse fechas, referencias, etcétera, ¿no? Y llegamos a la universidad y muchos se quieren salvar de las matemáticas y dicen, no, pues voy a estudiar, decía un hermano allá en la Concha, yo me metí a veterinaria y ser médico veterinario pues para no tener matemáticas y toma tus matemáticas, ¿no? Porque tienes que saber calcular el medicamento en base al peso y chalala. Y no, me voy a meter a estudiar música porque ahí en música no hay matemáticas, ¿no? Pues la música es la que tiene más matemáticas, ¿no? De todas. A lo mejor no son matemáticas para llegar a la NASA, pero de todos modos hay matemáticas y donde quiera hay matemáticas y como le decíamos luego a los sobrinos cuando estaban chiquitos, pues tienes que aprender a sumar y a restar mínimo porque luego
A veces vamos al mercado, hay un marchante que tenemos y luego no sabe, no somos malandrines, pero nos damos cuenta que no sabe sumar. Tiene su negocito, pero no sabe sumar y compramos 2 o 3 cosas y como que se le hace ahí bolas el engrudo, ¿no? Y bueno, no sé cuántos a lo mejor por causa de eso no le pagan lo que le deberían de pagar. Siempre hay matemáticas, ¿no? Hablando de la fe, hablando del cristianismo, pues siempre hay doctrina, palabra de Dios en la que tenemos nosotros que estar fundamentados nuestras creencias, nuestras convicciones, y somos creyentes, ¿no? Dice Pedro, tenemos que dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Tú y yo tenemos que saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué te congregas? Pues si alguien te dice, ¿a dónde vas los domingos? Pues en la mañana a una reunión. ¿Y por qué vas? Pues no, ya. Puntos suspensivos. Persiste en ello, pues haciendo esto, dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces estamos llamados a cuidar del rebaño, cuidar de nosotros mismos como ministros, ¿verdad? El llamado al servicio, como le dice Pablo a los ancianos, y también les comento a ustedes, amados, es de carácter santo, porque el llamado es de el Espíritu Santo, Él nos ha llamado, por eso es un llamado santo. Tú y yo tenemos un llamado santo, aunque no seamos ministros del Evangelio. Si hemos sido llamados a ser ministros del Evangelio, todavía con mayor razón. Pero todos los creyentes estamos llamados a vivir, hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. A veces que piensan que el ministerio es una cuestión de votación, en algunos lugares así es por votación. Algunos piensan que el ministerio es una cuestión de herencia. Si usted piensa que el ministerio es una cuestión de herencia, de que aquí ya sabe quién le dejó el changarro, ya sabe en quién. Ahora sí que esto es para los locales, ¿verdad? De aquí de Centro Cristiano Vista Hermosa, están equivocados. ¿Me va siguiendo? Espero que, como dicen, el que entienda, entienda, ¿no? Porque este es algo más local. O sea, no es una cuestión de herencia. Si yo no estoy aquí porque entré a un concurso, a una convocatoria, ¿verdad? Presenté mi solicitud para ser ministro del Evangelio. Entonces no le voy a platicar mi testimonio, cada quien tiene su testimonio de cómo ha sido llamado. Pero la esencia es que todo ministro del Evangelio, como dice la palabra, ha sido un llamamiento de carácter santo, porque proviene de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Hay una gran responsabilidad, porque es un llamado santo, llamado a ser consagrados para el Señor. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés quería libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto, de entrada. Usted que conoce la Biblia, Moisés quería. José dijo, sí, yo quiero ir a la universidad ahí de Egipto y estar codeando ahí en Egipto para estar entre los grandes de Egipto y ser un día primer ministro de Egipto. ¿Sí? ¿José quiso así? No, ¿verdad? Daniel dijo, no, yo sí pago mi boleto para irme a Babilonia y estar exiliado, expatriado, huérfano, dejar mi tierra. ¿Sí? No, el llamado muchas veces no es así de que uno desee en ese sentido. Obviamente el Señor nos manda que dice el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, es bueno anhelar un servicio, es un buen anhelo buscar al Señor, pero a veces no es así tan miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque es de carácter santo. Dios nos llama. Hay algunos que, como Jeremías, cuando estudiamos Jeremías, ¿se acuerdan los que han estado los miércoles? Esta pregunta es para los de los miércoles. Y por aquí tengo algunos, pero no los quiero quemar. Ni a los que vienen ni a los que no vienen. Entonces Jeremías cuando fue llamado dijo, ¿cómo yo soy un chamaco? Estoy parafraseando, ¿verdad? Soy un muchacho, dijo Jeremías. Tú ve a lo que te estoy llamando. Así fue el llamado a Jeremías. Y la pasó terrible Jeremías. Ya lo vimos. No vamos a hablar de Jeremías ahorita. Le decía, el llamado de Dios para servir es de carácter santo.
sea que sea un ministro o que no sea un ministro. Todos hemos sido llamados a servir en el reino de Dios. Dios nos ha llamado, viene del Señor, viene del Espíritu, y nos ha llamado, dice su palabra, a estar cuidando del rebaño para apacentarlo, dice el versículo 28. Dios nos ha puesto por obispos, o sea, como sobrevedores, así estar al pendiente de, por eso las llamadas de los hermanos, por eso los telefonazos, los WhatsApp, los seguimientos. No es porque, ay, me están pasando lista, ¿no? Como si estuviéramos en la escuela. Pues la lista más importante va a ser cuando estemos allá enfrente, ¿verdad, Connie? Cuando el Señor diga, hay un himno que dice, cuando allá se pase lista, ahí presente yo estaré. Pues aquí pues podemos pasar lista, pero ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos. La cuestión es cuando estemos allá delante de la presencia del Señor y Él pase lista, estemos ahí y digamos amén, ¿verdad? Es una manera simbólica de decirlo. Pero ¿para qué nos ha puesto el Señor en medio de la congregación, en medio de los santos? Pues dice la palabra para apacentar la iglesia ¿de quién? Del Señor. La iglesia no es del hermano Daniel. Vamos a hablar de nosotros para no hablar de los vecinos, ¿verdad? Para no hablar de los otros. La iglesia no es de Daniel, la iglesia no es de Ricardo, la iglesia no es de Israel, no es mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es la iglesia del Señor, y eso representa una cosa muy, muy seria. ¿Por qué? Porque dice el versículo 28 que esa iglesia, esos creyentes, estas ovejas, usted y yo, ¿verdad? Estos discípulos, ¿quién los compró? ¿Quién los ganó? ¿Quién los adquirió? Jesús. ¿Y a qué precio? Dice la palabra, a precio de sangre. Dice 1 Pedro que nosotros no fuimos adquiridos con oro, con plata, ni con piedras preciosas, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Él en el mercado de esclavos, donde nosotros estábamos atados al pecado y al diablo, vino y nos compró con su sangre. Y le dijo al diablo, ¿cuánto pides por Benjamín o por fulanito o por sutanito? No, pues vida por vida, vida por vida. Vida por vida. Porque la paga del pecado es muerte, vida por vida. No hay otra manera, solamente a cambio de una vida. Y Jesús dijo, pues yo doy mi vida por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por todos aquellos que quieran creer en mí, como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces hemos sido comprados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Eso es lo que valemos, eso es lo que vale la iglesia. Y entonces es una gran responsabilidad cuidar de ella, porque no estamos cuidando de cualquier cosa. ¿Me va siguiendo? Por eso no se moleste, a veces decimos cosas aquí, no con el afán, como se ha dicho siempre, de ofender ni de lastimar, ni ya las clásicas frases, ¿no? Ahora sí estuvo la piedricación y ahora sí tuve que sacar mi casco y tuve que los callos me salieron doliendo los pies porque me pisaban los callos un montón, y las clásicas, ¿no? Pero ni se trata de pisar callos, ni se trata de cortar cabezas, ni se trata de que usted salga todo con ámpulas en la cabeza, ni mucho menos, ¿verdad? Eso no es la intención, porque si alguien lo hace así, alguien tiene un corazón así, se está metiendo en problemas. ¿Me va siguiendo? Se está metiendo en problemas, tanto si es indulgente, como si se enseñorea de las ovejas. Un pastor indulgente pues es como el papá que deja que su hijo haga lo que quiera. Y el chamaco ahí está revolcándose en el súper y haciendo berrinche. Y no le hace nada, no le dice nada. Él está haciendo su show, su pancho. Eso es ser indulgente. Y no solamente estoy hablando de panchos literales, sino también ya hay hijos grandototes bien vejestorios y hacen sus panchos, y los papás soportándoles ahí sus insolencias, sus groserías, sus faltas de respeto. Eso no está bien, hermanos. Perdón por el comercial, ¿no? No está bien. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos ha puesto al cuidado de la oveja, ¿no? Entonces no podemos ser indulgentes, pero tampoco
enseñorearnos de ustedes. ¿Me va siguiendo? Tenemos que seguir la norma de Dios para apacentar a la grey. A veces hay que quebrarle la piernita a una oveja, pues a veces el pastor tiene que quebrarle la pierna a una ovejita, porque es una oveja rebelde que no quiere estar alineándose. Entonces, o sea, el cayado no solamente es para, usted ve a la imagen del pastor y su cayado y dice, ay, qué tierno, qué bonito, pero hay ovejas que como que se les empiezan a salir unas protuberancias, ¿no? Aquí. Y hay que ver si es oveja o qué. A lo mejor ahí está viendo una transformer, ¿no? Un transformer ahí. Ver si es ovejito, si es cabrito, ¿no? Usted le da risa, pero es, ¿no? Hay ovejas que se comportan como chivos. Entonces hay que, ¿qué hace un chivo? Pues se la pasa dando de topetones a los demás, ¿no? Entonces hay ovejas como que hay que decirles, oye, no eres chivo, ¿verdad? Eres oveja. Y las ovejas no andan ahí dando de topes. Apacentar hay que cuidar, eso significa apacentar, cuidar. Y otra vez, repito, cuidar no es darte tu apapacho, bueno, sí a veces te apapachamos, pero no solamente es el apapacho, ¿no? A veces también hay que disciplinar, a veces hay que meter corrección, además a veces hay que ser radical, hay que ser tajante, hay que a veces marcar la línea, ¿o no? ¿Sí, verdad? Con respeto, con cortesía, pero a veces hay que poner los puntos sobre las IES y las comas, ¿verdad? Y los acentos y todo en su lugar, ¿no? Apacentar significa cuidar, alimentar, guiar espiritualmente al rebaño de Dios, al propósito que Dios nos ha trazado, ¿verdad? Usted y yo somos ese rebaño. Apacentar implica instruir, y por eso la insistencia, ya hermanos, dejen de estar que se anoten las listas, ya dejen de estar ahí molestando que llegue a tiempo, ya dejen de estar que orar y orar y orar y orar y orar. Pues eso es nuestra labor, ¿no? Está recordando todas esas cosas. Y enseñanza, eso es lo que implica apacentar, instruir, enseñar la palabra de Dios, pues con el cuidado y la atención que merece el rebaño, ¿verdad? De cada uno de sus miembros. Repetimos, el rebaño no es del ministro, ¿el rebaño de quién es? Entonces, no es mi iglesia ni nuestra iglesia, ¿de quién es? De Cristo, y Él la compró con su sangre, ¿verdad? Y es su cuerpo, dice la Escritura. Primera de Pedro 5, 1 al 4 dice, ruego a los ancianos, fíjese, Pedro no dice, yo soy para no ofender conciencias, yo soy el mero mero de los meros meros. No dice Pedro que él sea ni el primero, ¿verdad? El que necesita estar ahí en el trono dorado y que todos le besen la mano. ¿Sí? No dice eso Pedro, ¿vale? ¿Sí me va siguiendo? Ni que soy el infalible, ni que no me equivoco y que si yo firmo este documento aquí se hace lo que el que entienda, entienda, ¿vale? Para no meternos en Honduras. Ruego a los ancianos, él mismo, ¿verdad? Hace un encargo a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, ¿qué dice? Con ellos, o sea, en ese sentido, no hay mayor ministro, menor ministro, ¿no? O sea, no hay rangos, no hay jerarquías. ¿Sí me va siguiendo? O sea, hay un orden, obviamente. Y reconocemos la gracia de cada uno. Amén. Y la posición que tenemos, ¿me explico? Pero en cuanto al cuidado de la grey, estamos igual, ¿no? Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Fíjese, tremendo. ¿Qué les dice a los ancianos juntamente como él? Dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es otra manera de decir rebaño, grey o rebaño es lo mismo. Apacentadlos, cuídenlos, alimentenlos, guíenlos, instruyanlos, corríjanlos, enséñenles. A veces se tiene que disciplinar, hay que disciplinarlo. O sea, hay que quebrarle una pata, hay que quebrarle una pata. Estamos hablando en sentido figurado, obviamente, ¿verdad? No voy a decir, ay, estos aquí son
tremendos, ¿eh? Son como los... Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando ¿de qué? De ella, no por fuerza. No estamos aquí por fuerza, hermano, desde un servidor y todos. El hermano Daniel no está aquí como pastor porque no sepa hacer nada. O no supiera hacer nada. Y dije, ay, pues ahora ¿a qué me dedico? Usted ya conoce el testimonio de nuestro pastor. Igual de Ricardo, no está aquí porque no pudiera hacer nada. O no sea capaz. Ni de nuestro hermano Israel, que son los que están de tiempo completo. Y yo menos, ¿no? ¿Me explico? No es porque no tenga, ay, pues no sé qué hacer, a qué me voy a dedicar. Algunos piensan así, ¿eh? ¿Qué será? Me voy a meter en un seminario y ahí, pues como quiera, cuando termine el seminario, pues ya algún hueso alcanzaré. A lo mejor no lo dicen así, pero... ¿Sabe que muchos piensan que no hay negocio más seguro que poner una iglesia? Muchos piensan así, o algunos piensan así, para no poner cantidades, ¿ya? Algunos. Que es un buen negocio. Te abre un local, renta un local, pone un anuncio, ya le estoy dando la mecánica, ¿no? Ya el manual, renta un local, se abra la palabra de Dios y ya. No es así, ¿verdad? Y Dios nos anima a que nosotros no lo hagamos, ¿por qué? Por fuerza, no estamos aquí por fuerza, sino voluntariamente, de nuestro deseo estar aquí sirviéndoles. A veces las sábanas pesan, pues como a todos, o hay alguien que no le pesen las sábanas de repente. Pues sí, pero hay que pues seguirle, ¿no? O que cuando las sábanas le pesan para ir al trabajo, dicen, ay, bueno, quién sabe. A lo mejor me estoy metiendo en Honduras. No, voy a ir a la escuela. Bueno, los chavos, mejor, tampoco me meto en Honduras, mejor les sigo. Si no, luego también me hago enemigo de los muchachos. Sino voluntariamente, no por ganancia, ¿qué? Deshonesta. Hay muchos que lucran con el evangelio. Te pongo aquí su ofrenda y nosotros nos vamos a encargar de orar por usted. Pero primero cáigase con la de Puebla y entonces ya ¿verdad? Vamos a orar por usted o hacemos este servicio o lo que quiera y mande. Eso está terrible, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo ¿qué? Pronto. No quiere decir que a veces no se siente uno quebrantado, que se sienta cansado, pero uno busca hacerlo con ánimo pronto. Aprovechando que no está el pastor, luego ya quiere andar aquí en el trajín, ahora que estuvo recién enfermito y hubo algunas bajas, ¿no? Ahí en el personal de salud estoy hablando. Y pues, oye, fulanito, ¿te vas a tal lado? No, pues que sí, porque sutanito le surgió esto, de repente pasó aquello, no, pues a las órdenes. Y ya el pastor, como estaba la cosa así, poniéndose un poco pesada en ese sentido, ya quería... No sé si usted capta el espíritu del servicio del ministerio. A veces, no voy a hablando de los que no están, ¿verdad? Luego está uno aquí todo tronado y no es porque queramos aquí darnos nuestros baños de pureza y nuestros guayabazos, ¿no? Como luego dicen, pero hermanos, ¿por qué? Porque no estamos, sí los servimos a ustedes, pero principalmente nuestro deseo es servir ¿a quién? Al Señor, decía Pablo. Porque si los servimos a ustedes como hombres, hablando como género, ya tenemos nuestra recompensa, pero tenemos que aprender a servir ¿a quién? A Dios por encima de los hombres. Dice, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, otra vez fíjese lo que dice Pedro, ejemplos de la grey, no con señorío. Pues les decía en la mañana, les ponía un ejemplo a los chavos, a los que estaban en la mañana. Pues aquí en la meditación de la palabra trazamos la escritura lo mejor que podemos, ¿vale? Lo mejor que podemos trazamos la escritura. Y por ejemplo, si hablamos del trabajo,
el tema del trabajo, o hablamos del tema del matrimonio, o hablamos del tema del noviazgo y de cualquier tema que esté conforme a las Escrituras, lo que buscamos es trazar lo mejor posible el lineamiento de la Escritura, amén. Pues si hablamos de los jóvenes, que les decimos, bueno, el lineamiento de la Escritura, si eres un hijo, eres un soltero, creyente, pues la Escritura te enseña que no te unas en yugo desigual, ¿no? Ese es el lineamiento. No te unas en yugo desigual. Tú eres un hijo de Dios. El que no ha venido al Evangelio no es un hijo de Dios. ¿De quién es hijo? A ver, dígalo usted para que no digan que yo lo dije. ¿De quién es el que no es hijo de Dios? Entonces usted se casa con alguien que no es creyente. Entonces, ¿quién va a ser su suegro? Le da risa, pero nada más de usarla hasta el sentido común, ¿no? ¿Sí o sea, tiene su trascendencia. Porque si usted es un creyente, un hijo de Dios, usted tiene ciertos lineamientos de conducta. Le dice Pablo a los romanos, no se conformen a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Este mundo tiene una manera de pensar, de actuar, tiene principios que son contrarios a la palabra de Dios. Y tú eres un creyente que está caminando en fe, en santidad, en la justicia de Dios, de acuerdo a esos principios, van a chocar necesariamente con los del... Si siendo creyentes, yo y mi esposa siendo creyentes, casi aventamos luego las bombas nucleares, ¿no? Pero pues el Señor viene y me jala a mí o las orejas, o a ella, o a los dos, ¿no? ¿O cree que no? Y pues ya ¿a quién nos tenemos que alinear? A Dios y a lo que dice en su palabra, ¿no? Aunque yo sea el pastor o lo que quiera y mande, ¿no? Pues Maru dice, pues eras muy el pastor, pero aquí en la casa esto X, ¿no? ¿Sí me va siguiendo? De acuerdo a la palabra, ¿no? ¿Sí me va siguiendo? Entonces, pues nosotros ponemos el lineamiento, pero usted pues ya tome su propia decisión. No vamos a enseñorear, ¿no? De usted. Le decía en la mañana también el ejemplo de llegue a tiempo. Llegue a tiempo, esfuércese, hermano, llegue a tiempo. Bueno, pues es lineamiento. ¿Por qué decimos que llegue a tiempo? Pues dice la palabra, a las cosas se hagan en orden, no dejemos de congregarnos. Pero usted quiere llegar como a la hora que se le antoje, pues eso ya es un asunto de quién. De usted, porque aquí no llevamos hay ahí en la entrada una tarjeta de que tiene y le llene o le pida a alguien que se la llene para que la marque, para que palomita, ay sí, llegó todo el año, llegó a tiempo, le vamos a dar su premio de puntualidad, ¿no? ¿Me explico? Pues eso no va. Entonces, no nos vamos a enseñorear, hermano, pero eso no significa que no tracemos la palabra, ¿verdad? Nuestra actitud debe ser no tomar señorío sobre ustedes. Ustedes deben tomar sus propias, ¿qué? Decisiones en base a lo que se enseña conforme a la palabra. Si no, pues entonces ya es asunto de usted. Y dice la Escritura en el versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pablo le decía a Timoteo, yo ya estoy a punto, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Decía en 2 Timoteo a Timoteo. Yo ya veo ahí donde está el lugar donde le cortan la cabeza a los que van a ejecutar. Porque él, por ser ciudadano romano, a él no lo crucificaron. A los ciudadanos romanos no los crucificaban. Y él era ciudadano romano, pero había un juicio sobre él que pendía de Nerón y le cortaron la cabeza. Le dijo a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. He corrido la buena batalla, he hecho lo que el Señor me ha dicho, ¿verdad? Yo ya estoy listo, he guardado la fe, ¿verdad? Y pues ahí te encargo, Timoteo, ahí te encargo, ahí les encargamos, hermano. Ponga atención, ¿eh? Como dijo, creo que era Amós, ¿verdad? Creo que Amós decía, no soy profeta ni hijo de profeta, ¿verdad? No soy profeta ni hijo de profeta, pero algunas cosas que le digo es,
para que las ponga, para que tome nota, hablando del ministerio, para que tome nota. No soy profeta ni hijo de profeta, pero se las suelto, ¿no? ¿Vale? Ezequiel 34 no lo vamos a ver, pero usted léalo ahí en su casa. Ezequiel 34 es un capítulo del siervo de Dios Ezequiel, que Dios le dio una palabra para hablar a los gobernantes y sacerdotes de su tiempo. Ezequiel ya se encontraba en el exilio. Y en este capítulo 34 Dios habla duramente contra los malos pastores. Y dice la escritura ahí en Ezequiel 34 que Él va a traerlos a juicio a ellos, por ser malos gobernantes, por ser malos sacerdotes, por haber causado que el pueblo se desenfrenara y no ponerle un alto, papá, líder, a tu rebaño, tienes que marcar la directriz. Y por causa de eso ellos fueron exiliados a Babilonia. Él iba a traer juicio sobre ellos. Pero también ahí en Ezequiel 34 Dios promete que Él iba a levantar un pastor que apacentara a sus ovejas de manera adecuada. ¿Se acuerda del Evangelio de Juan? Cuando el Señor Jesús le decía a la gente que le oía, yo soy ¿qué? El buen pastor. Está haciendo referencia a Ezequiel 34. Yo soy el buen pastor. Lea Ezequiel 34 porque es un salmo profético del Mesías, del pastorado del Mesías. Bueno, así es que Pablo hace claras advertencias. Vamos a seguirle, hermano, porque pues si no aquí nos vamos a eternizar. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, les dice Pablo a los de Éfeso, Hechos 28, 29, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cómo usted reconoce, cómo reconocía la Caperucita a la abuelita si no era el lobo? ¿Cómo le hizo según esa versión de la Caperucita? Porque esa ya es una versión hasta un poquito light, ¿no? La versión original de la Caperucita está más tremenda. Pero bueno, ¿qué le decía la Caperucita a la abuelita para saber si, porque como que sospechaba que la abuelita no era la abuelita, y le preguntaba a la abuelita, abuelita, ¿por qué tienes qué? ¿Esos qué? Tan grandes, ¿no? Para verte mejor. Y así. ¿Y por qué tienes esas garras tan así, etcétera, no? Pues al lobo se le reconoce por esas cosas, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, porque el Señor mismo decía que hay gente que se disfraza, ¿de qué? Lobos rapaces que se disfrazan ¿de qué? Si el Señor lo dice es que a veces no es tan fácil. Por eso a la entrada está el detector ese que ven en la entrada. Cuando usted le hace así, ahí detecta, o sea, no crea que nada más es para que le ponga el gel. Cuando usted pone en la mano, si es garrita o es pezuña, ¿no? Le da risa, ¿no? Estamos bromeando. Pero por sus frutos dijo el Señor, ¿qué? No vaya a salir con que ya después ya no quiere pasar por ahí, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Pero dice Pablo que van a haber lobos rapaces en medio les dice de ustedes, en medio de nosotros, hermano. Dice que no perdonarán, ¿quién? Al rebaño. Entonces hay que estar atento contra los lobos rapaces. Hay que estar alerta. Cuando el diablo ataca a la iglesia de afuera hacia adentro, la iglesia crece. ¿Cómo ataca el diablo a la iglesia de afuera hacia adentro? ¿Sabe cómo lo hace? Con las persecuciones. Por eso la iglesia de China es una de las iglesias más florecientes y más fuertes, porque está constantemente asediada y perseguida por el régimen comunista chino. No es fácil, aunque hay una aparente institucionalización y aparente permitividad o permiso para el evangelio, no es cierto. Aún en nuestro país, hay lugares de nuestro país donde por causa de la fe la gente es perseguida y es maltratada. Ese es el diablo de afuera hacia adentro. Pero sabe, hay otra estrategia del diablo con la que quiere destruir al cuerpo de Cristo, y es infiltrando falsos maestros y falsos profetas. Digo, nosotros no estamos ahí en su casa para ver qué cosas ve en el YouTube.
No voy a poner a dar nombres y apellidos porque si no, a lo mejor hasta yo también me chamusco. Pero así como que me llamo como me llamo, que usted oye gente en YouTube, aparte de este ministerio. Y no le estoy diciendo que no los oiga, pero usted discierne como los debería lo que está escuchando, o se traga todo lo que le dan. Tragar no es grosería, ¿eh? Búsquela en el diccionario, porque, ay, hermano, dijo tragar. Se traga todo lo que dicen los de YouTube. Usted oye a cualquiera, sabe de su vida, sabe de su entrada, de su salida. Aquí usted puede preguntar por mi esposa y yo sé que no le va a pasar el mejor reporte, pero tampoco el peor reporte, ¿verdad? Acerca de mí, ¿sí me sigue? ¿O no? Pero usted los que ve de YouTube no sabe, ¿no? Tampoco estamos diciendo que todos los que están en YouTube están en la olla, ¿no? Pero entonces a lo mejor usted ya ha escuchado doctrinas de demonios y está ahí, ¿no? Se las cree, se las come, no las discierne, no tiene cuidado de la doctrina, porque usted mismo es un ignorante de la doctrina. Usted no puede ser un ignorante de la doctrina. Yo en mi materia tengo que buscar la mejor manera de prepararme para dar razón de lo que yo sé en cuanto a mi trabajo. Y el médico en el área de la medicina, y el administrativo en el área administrativa. Connie, tú que estás en contabilidad, ya te saqué del balcón, pues cada año hay misceláneas contables. Luego a nosotros que somos de informática nos andan preguntando cosas de contabilidad, decimos a los de ahí, las empresas, pues pregúntale a tu fiscalista, ¿no? A mí qué me preguntas, ¿no? Bueno, que nos pregunta, pero pues hay que reconocer cuando sabemos o cuando no sabemos, ¿no? Pero luego los creyentes entre nosotros estamos sumidos en la ignorancia y eso es fatal, es fatal. No conocemos los fundamentos, dice el autor de Hebreos, dejando ya atrás los rudimentos, vamos hacia adelante a la madurez. ¿Cuáles son los rudimentos? El arrepentimiento de las obras muertas, de la doctrina de los bautismos, de la fe en Dios. Si hacemos examen, a lo mejor comenzando por mí, a lo mejor medio cascabeleamos, ¿no? Dice Pedro, advirtiendo acerca de estas cosas, hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pasado, siempre ha habido falsos profetas, Balaam y otros falsos. Dice, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Es una enseñanza que está en contra de la doctrina básica de una creencia. En este caso estamos hablando del cristianismo, porque puede haber herejías desde el punto de vista de cualquier creencia, pero estamos hablando del cristianismo, ¿vale? Dice Pedro que van a introducir encubiertamente, ¿qué? O sea, las herejías son sutiles, amado, nunca son tan declaradamente abiertas. Por eso usted tiene que tener cuidado de lo que oye, de lo que lee, de lo que ve, en el YouTube sobre todo. Luego andan oyendo ya no, me sigo. Entonces, una herejía es una enseñanza que es contraria a la doctrina. Ahora yo le pregunto a usted, amado, va a haber examen ahorita. Le voy a preguntar a usted de manera particular con respecto a una doctrina. Ya algunos ya están, a algunos les vale. O sea, no les importa, pues. Una doctrina fundamental de los creyentes, por ejemplo, es la inerrancia de la Biblia, la inspiración de la Escritura. Dice Pablo a Timoteo, toda la palabra de Dios, ¿qué es? Inspirada por Dios. Y útil, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios.
es inerrante. Como creyente, si usted no cree eso, está out y tiene que saber por qué es inerrante. En el curso de fundamentos, estábamos repasando en la mañana, pues más o menos nos tomamos como 4 sesiones, si no mal recuerdo, para ver la doctrina de la Escritura. 4 sesiones de 2 horas, 8 horas, una jornada de trabajo, para conocer esa doctrina. ¿Por qué es inspirada? ¿Por qué tenemos los libros que tenemos? Y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué hay Antiguo? ¿Por qué hay Nuevo Testamento? ¿Por qué están en el orden en que están? ¿Por qué no están al revés? ¿Por qué no empieza Apocalipsis primero y acaba con Génesis? ¿Usted sabe la razón por qué están como están? O sea, alguien dijo, ay, los aventó ahí para arriba y como cayeron los acomodó. ¿Por qué hay capítulos? ¿Por qué hay versículos? Eso no es inspirado por Dios. Pero hay que conocer de dónde viene eso, por qué, para qué o qué. Ya todos empiezan así como que. Otra doctrina fundamental, por ejemplo, acerca de la divinidad. ¿Sabe explicar la Trinidad? ¿Sabe explicar la Trinidad, hermano? Acerca de la persona y obra del Señor Jesús, de sus 2 naturalezas, ¿sabe explicarlo? ¿Sabe por qué explicar que Él es Dios, pero es hombre? ¿Y por qué era necesario que viniera como hombre? ¿Sabe cuáles son los oficios de Cristo? Ay, ¿qué es eso de oficios, no? ¿De qué me hablas, Willy? ¿No? Del Espíritu Santo, que es una persona, que no es una fuerza activa. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida del creyente? Del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. ¿Conoce todas esas doctrinas, hermano? ¿Sabe explicarlas? ¿Sabe dónde buscarlas en la Escritura? Ay, no, usted está pidiendo mucho. Yo, como les digo a los del curso de los sábados, entiendo que hay niveles de educación, de comprensión, lo entiendo. Me queda claro. Lo dice la Escritura, mi pueblo pereció por ignorantes. Por ignorantes. Sí, a nivel secular, México, estamos de la patada. Estábamos como por los 70s en tercer año, o menos. Y ahí como por los 90s subimos a 5, o sea, a 5º grado, pues, de primaria. Y ahorita, ¿sabe cómo estamos otra vez? Ya volvimos a caer, otra vez ya estamos por el 3er grado, 2º grado. Somos unos ignorantes, en general. Nos conformamos, ahí estamos abducidos. Ya nos chuparon el cerebro, ya nos sacaron el seso. No, estoy hablando en serio, parece cotorreo, pero no, estoy hablando en serio. Ya estamos abducidos. Abducir cuando alguien ya se los llevaron los extraterrestres, los aliens, ya se los llevaron. Ya se los llevó el YouTube, el Instagram, el TikTok. Salen del TikTok, del Instagram, del YouTube, ya. Es nuestro mundo. Entonces introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿Qué? El mal, al final de cuentas, lo vamos a experimentar nosotros cuando no estamos atendiendo al pueblo, cuidando al rebaño, y usted también estando apercibido de las falsas enseñanzas. Y muchos, versículo 2 de 2 de Pedro 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué? Blasfemado. Por eso luego también, por tanto, hereje, luego el camino del Señor es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, tienen una lengua aterciopelada. Los falsos maestros tienen una lengua
aterciopelada. Embaucan como el flautista de Hamelin a los indoctos, dice Pedro, a los inconstantes, a los ignorantes, los cautivan con su salamería, con sus palabras tersas. Y como el flautista de Hamelin, el que no conozca la historia del flautista de Hamelin, así rapidito, la primera parte, porque la segunda está agacha. La primera parte, ahí había un pueblo lleno de ratas y no sabían cómo deshacerse de las ratas, pero había un flautista que sabía encantar a las ratas con su flauta. Lo contrataron, pactaron algo, que después esa es otra historia, ¿verdad? No cumplieron, pero el chiste es que llegó el flautista y con su flautita se llevó a las ratas ahí a un río, a un lugar ahí, y todas murieron. Ya, el pueblo se libró de las ratas, ¿no? Los falsos maestros y los falsos profetas son como el flautista de Hamelin. Su musiquita para el oído, te soban el oído, te apapachan, todo, y después viene el sablazo o lo que sea, ¿no? ¿Por qué está tan callado, hermano? Dice, entonces por avaricia y mercadería harán de vosotros, ¿qué? Con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. Vamos a seguirle. El siervo de Dios, amado, debe estar cimentado y centrado en la palabra de Dios, y usted también. ¿En dónde debemos estar cimentados y anclados y dirigidos y caminar? En la palabra de Dios. A nosotros se nos manda como ministros a velar, a estar atentos, cuidar al rebaño, pero usted también tiene que estar atento, no lo vayan al arruro un niño, al arruro ya está durmiendo muchos de aquí ahorita, ¿no? No estoy hablando cuando usted oye algo, no se deje dormir, hermano. Mis alumnos les iba a decir, a mis hermanos que vienen al curso del sábado, les animo a que tengan espíritu crítico. Aun cuando yo les estoy, por la gracia de Dios, transmitiendo algunas cosas, tienen que ¿qué? Amado, tenemos que ¿qué? Usar esto que el Señor nos dio. Tenemos que pensar, tener espíritu crítico. ¿Por qué se dice lo que se dice? ¿Para qué se dice lo que se dice? ¿Cuál es el fundamento de lo que se dice? ¿Por qué creo lo que creo? A veces ya le he dicho que la gente piensa que nosotros somos gente de fe irracional. Dice Juan, estas cosas se escribieron para que creamos. Se escribieron, tienen un fundamento para que creamos en el Hijo de Dios. La fe no es una cuestión de ceguera, de irracionalidad. La fe es racional, tiene bases, tiene fundamentos. Pues necesitamos conocerlos, ¿saben? Porque si no van a venir esos falsos. Y camarón que se duerme, alguna vez compartió el hermano este mensaje, cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo, ¿no? Se nos manda a velar, estar atentos, cuidar al rebaño de esos lobos rapaces, que es una expresión obviamente en sentido figurado. Hay que cuidar de aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero que tienen dientes así filosos, orejas grandotas, hocico grandote y uñas en lugar de pezuña. Velad, dice Pablo, estén atentos les escribió después Pablo a los de Éfeso y les dice, estad atentos contra las artimañas del diablo. En Efesios 6:11 les dice, estén atentos. O sea, fíjese, a pesar de que él les dice esto, les vuelve a escribir, estar atentos. Y Dios, y una vez y otra, nos dice estar ¿qué? Atento, apercíbete, cuídate, no andes de indiferente, de ignorante, de indulgente. Ahí yo tengo una expresión que no sé, pero estás ahí en Pajarolandia, así, perdido en el mundo, ¿no? Y hablando de las cosas espirituales, no estés ahí. Saber qué nos da el pastor ahí, porque si no me alimento de lo que me da el pastor, no, ya no leí en la Biblia, no medité, no haré esto. Pues no, ¿verdad? Velad. ¿Cómo puede usted identificar un falso profeta, a un falso maestro? Rapidito, ni vamos a entrar en detalle para que terminemos. El libro de Judas, hay un libro de Judas para que no se espante, ¿verdad? Pues, ay, Judas. Así hay un libro de Judas que está antes de Apocalipsis. Judas nos dice cómo identificar un falso maestro. Léalo ahí con calmita en su casa.
Cuando usted ve a alguien que es orgulloso y soberbio, que se cree la última Coca-Cola en el desierto, que todo lo que Dios hace se lo va a revelar a él, y si no se lo revela a él es como si no, o sea, él es la brújula de Dios, la brújula de Dios, es el oráculo de Dios. Cuando se encuentre alguien así, mejor pieza en polvorosa, ¿no? Huya. Cuando alguien es codicioso, está buscando nada más hacer ¿qué? Business, ¿no? ¿Usted cree que yo estoy aquí por hacer business? Como le digo a los del sábado, ¿usted cree que alguien me paga por ese curso del sábado? Ni quiero que me paguen. Y el tiempo que se invierte antes y después, tampoco quiero que me lo paguen. Ni estoy aquí para presumir, ni mucho menos. Pero lo que quiero ilustrarles es eso, que no estamos por ganancias, ¿qué? Deshonestas. Pero cuando vea a alguien, un ministerio, que le diga, pues, a ver, aquí pon tu ofrenda y aquí te vamos a poner, si estabas en la lista de oración en el lugar 20, cállate con tu ofrenda, te ponemos como cuando en el tiempo de la reforma, ¿verdad? Avienta tu ofrenda y para que tenga menos años en el purgatorio tu difunto. Esa es una creencia errónea, ¿verdad? Pero hay ministros del evangelio que hacen eso, ¿no? Cállate con tu ofrenda y nosotros vamos a estar orando por ti. Te lo aseguramos, ¿no? Que vamos a estar orando por ti. Y ahora también, pues, la unción y la oración, la intensidad de la oración va a ir en función de pues, si usted pues, nada más pone, voy a poner en dólares, ¿no? Usted pone nada más $1, porque aquí pues, no hay dólares, entonces no tiene tema. Usted pone $1, bueno, ahí, más o menos, ¿no? Ahí si me llego a acordar, pues mejor. Pero si usted le pone 50 de esos, a lo mejor ya todos los días, ¿no? ¿Sí me va siguiendo? Entonces usted tiene que estar alerta. Y otra manera de detectarlo es porque no es alguien que sea alguien que se sujete a la palabra del Señor, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguirle porque yo ya quiero empezar el viaje a Jerusalén. Pablo le dice a los hermanos, velad, acordándose que estuve con ustedes 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? Dice, por eso traiga su Biblia, porque yo aquí pienso que luego el cácaro está abusado, pero usted luego de repente ve como que está ahí y no ve claro. Pues porque no trae su Biblia, hermano. Hechos 28, 32. Digo 20:32, Hechos 20:32, perdóneme. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra ¿de qué? De su gracia. ¿La iglesia de quién es? Dios ha puesto gente que esté cuidando a sus ovejas, pero no siempre van a estar los que cuidan a las ovejas cuidando a las ovejas. ¿Sí me explicó? Y ya no solamente hablando desde un sentido práctico, ¿o sí? ¿A poco el hermano Daniel se la pasa en su casa? Sería Dios, ¿no? ¿Sí me va siguiendo el pensamiento? Pero voy más lejos, ¿eh? Por eso le estoy diciendo que no soy profeta ni hijo de profeta. Pablo les dice a los de Éfeso, a mí ya no me van a ver. Y va a llegar un día en que usted ya no va a ver a quien usted ya... Si me entiende, me entiende, ¿vale? Porque ninguno de nosotros va a estar aquí siempre. ¿Y qué va a hacer usted cuando ese ya no esté? Es donde se va a revelar muchas veces. Y le estoy diciendo que no soy profeta ni hijo de profeta, pero se lo digo desde ahorita, para que sepa que hubo alguien que se lo dijo. Ahí se va a revelar el corazón de los que estaban aquí. ¿Dónde estaba tu corazón? ¿En quién está tu corazón? ¿A quién sigues? ¿A quién sirves? Y Pablo le dice a los de Éfeso, yo los encomiendo ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Digo, eso no nos exime a los que nos llegáramos a quedar, si es que alguien se llega a quedar, o a los que vengan después, porque pues, a lo mejor, como les decía un domingo, ¿verdad? Nos invitan a comer, nos dan de la misma medicina y pues nos tronamos todos los pastores y ya. Hasta ahí llegaron los ministerios. Ahí fue una colectiva, ¿no? Tierra colectivo.
Ay, hermano, no hable de esas cosas. Bueno, eso supongamos, ¿vale? ¿Y luego qué? ¿De quién dependemos? ¿En quién confiamos? ¿Quién va a hacer algo? ¿Cómo se va a mover esto? ¿Qué? Obviamente es parte de nuestra responsabilidad como ministros buscar que eso no ocurra. Eso ya se los dije a mis hermanos del discipulado. ¿Verdad, hermanos del discipulado? A todos, jóvenes y grandotes, ¿no? Tienen que estar listos, preparados. Por eso la inquietud de este ministerio de estar los sábados. O sea, no crea que porque no tengo nada que hacer, hermano. Yo trabajo todavía, todos los días. Y los sábados cada 15 días estamos acá. Le repito, no me estoy dando guayabazos. Me estoy dando mis golpes de pecho. ¿Vale? Pero ¿cuál es la intención? Que haya de ustedes gente preparada, lista. ¿Amén? Porque no somos eternos. Los encomiendo a Dios. Dios es nuestra fortaleza, amado. ¿Y la palabra de qué? De su gracia. ¿Qué nos va a guardar? ¿Qué nos va a mantener firmes? La palabra de su gracia, amado. ¿Cómo ha sobrevivido la iglesia a lo largo de los años? Mediante la palabra. ¿Vale? ¿Cómo han sobrevivido todos esos hermanos que han sido perseguidos? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. La palabra de su gracia. Y esta palabra de su gracia enseñada con el Espíritu de Cristo, dice, tiene poder ¿para qué? Sobre edificaros y darnos herencia con todos los santificados. Déjeme unos minutos más, yo sé que ya me estoy pasando, ya me pasé mucho, yo sé que usted ya tiene prisa, está cansado, pero déjeme terminar porque si no, no nos da tiempo. Usted medítelo en su casa con más calmita, pero fíjese cómo dice el Señor que esa palabra nos sobreedifica y nos da herencia con todos los santificados. Y otra cosa que Pablo va a acabar diciéndole a los hermanos de Éfeso, hablando de las cosas materiales, hablando del dinero. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ¿qué? Codiciado. O sea, no estamos aquí por business, le repito. O sea, a mí nadie me paga, ni quiero que me pague. ¿Me explico? En ese sentido. A veces quiero decirle que nos cuesta trabajo los que compartimos la palabra matizar todas las cosas, porque no nos da tiempo. Y usted siempre ya está inquieto y yo también entiendo que ya está cansado, el calor y todo. Y a veces nos cuesta trabajo matizar algunas cosas para que no se malentiendan, ¿vale? Porque por ejemplo, hay gente que está trabajando aquí de tiempo completo. ¿Y de quién dependen en ese sentido? Obviamente dependen de Dios, pero ¿de quién depende monetariamente, hablando tangiblemente? Pues de la grey. ¿Sí me explico? Ahora, esos que están de tiempo completo, ¿trabajan por ganancia deshonesta? Pues no. ¿Me va siguiendo? El obrero, dice Pablo, es digno ¿de qué? De su salario. Pablo, él estaba en muchas ocasiones en posición de decir, no me den, pero como vamos a leer, usted lo puede leer en Filipenses, que es un pasaje que hemos leído muchas veces, le dice Pablo a los filipenses, yo no busco dádivas de ustedes, pero qué bueno que se acordaron de tener cuidado por mí, porque le mandaron una ofrenda. Dice, no es que yo esté buscando estarlos expoliando, ¿vale? Pablo era así. Dice, antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han ¿qué? Servido. El mismo Pablo, que era fabricante de tiendas con sus manos, no solamente trabajaba para hacerlas y venderlas y tener ingresos para sustentarse él y también, fíjese cómo era el negocio de Pablo, Dios le daba un montón de sabiduría y gracia, porque ese hombre tenía tiempo para administrar el evangelio, estar con la gente, compartiéndole la palabra y también se daba tiempo para trabajar y con ese trabajo sostenerse él y a más de 2 o 3. ¿Se da cuenta? Que él no tenía en ese sentido ningún problema con el dinero. Muchos de nosotros
tenemos problema con el dinero y necesitamos examinar nuestro corazón. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, el trabajo no es una maldición, hermano, no es el tema, pero el trabajo no es una ¿qué? Dígalo fuerte, el trabajo no es una. Lavar trastes no es una. Lavar los baños no es una. Hacer la casa no es una. Trabajar no es una maldición. Si te toca ir a la escuela, pues ve a la escuela y estudia, no es una maldición. ¿Me explico? El trabajo no es una maldición. Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. Obviamente esto usted no lo va a encontrar en los evangelios. No hay ningún versículo en el que encuentre usted que el Señor dijo eso. Pero obviamente lo dijo, por algo lo está repitiendo Pablo, ¿me explico? Porque dice Juan, si todas las cosas que dijo el Señor y que hizo se escribieran, pues no alcanzaría los libros para llenarlos, ¿verdad? Pero el Señor nos dijo que era más bienaventurado dar ¿qué? Entonces, una de las tareas del trabajo, de las ganancias que obtenemos a través del trabajo, ¿para qué es? Aparte de sustentarnos a nosotros mismos, ¿para qué es? Para ayudar a los necesitados. Obviamente también hay que matizarlo. Pero por eso le digo que no nos da tiempo de matizarlo todo. Ojalá tuviera usted toda la tarde y nos quedamos aquí a matizar qué significa un necesitado. Porque alguien llega y dice, oiga hermano, estoy bien necesitado, tengo 5 tarjetas y las tengo hasta el gorro y ya de cada una de ellas pago el mínimo de una y la pateo y después pago el mínimo de la otra y saco de la otra y pateo a la tercera y después pateo a la cuarta y después así me la llevo hasta la quinta. Ese es que yo soy bien necesitado. Ese no es ningún necesitado, es un mal mayordomo. ¿Me explico? Pues por eso le digo que nos cuesta trabajo luego decir cosas porque no nos da el tiempo de matizarlas, ¿verdad? Entonces, es más bienaventurado que dar que recibir. Tampoco es el lema de los boxeadores, ¿verdad? Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró ¿qué? Con todos ellos. Un amor fraterno, una relación fraterna. Para eso está la iglesia, amado. Y oró con ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, una despedida triste. Todos estaban lamentándose, llorando. ¿Se vale llorar? Pues se vale llorar. Cuando parta quien tenga que partir, si usted quiere llorar, llore. ¿Me explico? Llore, vale llorar. Y vamos a llorar. Echándose al cuello de Pablo le besaban y doliéndose en grande manera por la palabra que dijo, no verán más mi rostro. No verán más mi rostro. ¿Pero a quién los estaba encomendando? A Dios y a la palabra de su gracia. Esos son nuestros asideros, son nuestros fundamentos. Ahí está nuestra ancla. Amén. Porque no seguimos a hombres. Todos los ministros, todos los siervos de Dios tienen que llevarnos a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Vale? Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí y ayúdanos a que, pues de tantas cosas que dijimos, algo se quede en el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.